Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Bueno, y este es el tercero y último capítulo que dedico a John Dee, el espía que hablaba con los ángeles. Y este capítulo dará sentido pleno a ese título, porque aquí nos centraremos en sus veleidades más esotéricas, cuando pretendía hablar efectivamente con los ángeles a través de un medium que se llamaba John Kelly, en enoquiano. El enoquiano era la lengua del cielo. Bueno, en fin. Y daba conferencias espirituales por toda Europa. Es una parte de su vida interesante, pero que no es la que más me interesa. A mí me interesaba más la parte aquella de como ideólogo del imperialismo británico, bueno, en fin, ya sabéis. Pero no podía acabar esto sin hacer referencia a este aspecto de su vida. He saltado otros. Pues su vida familiar, se casó 2 veces, la segunda con una mujer bastante más joven que él, y tuvo bastantes hijos. Su hija Catherine se encargó de cuidarle en su vejez, y alguno de sus hijos siguió su senda esotérica y también hizo sus pinitos en el tema, pero he preferido obviarlo. Bueno, la cuestión es que si os gustan mucho los temas esotéricos, a lo mejor os defrauda esto un poquito, pero bueno, ya os he puesto sobre la pista, investigad, es muy fácil. Y ya sin más, vamos con el último capítulo de esta no biografía sino semblanza, de John Dee, el espía, porque fue un espía, por lo menos en su primera época, que hablaba con los ángeles. En los 2 capítulos anteriores ya dijimos que John Dee era un típico hombre del Renacimiento, de un Renacimiento un tanto tardío, ¿no? Porque cuando él acoge estas ideas ya llevan mucho tiempo funcionando y expandiéndose por el continente, sobre todo por Italia. Bien, su principal referente en este caso es Marsilio Ficino, un sabio de Florencia, que murió antes de que él naciese, porque Marsilio nació en Florencia en 1433 y murió en la misma Florencia en 1499. ¿Y qué aprendió nuestro amigo John Dee de Marsilio? Pues aprendió básicamente platonismo y hermetismo. Así, a grandes rasgos. Vamos a ver un poquito quién era este Marsilio Ficino y qué tanto pudo haber influido en sus ideas. Pues lo vemos nacer en la floreciente ciudad de Florencia, cuando mandan los Medici. Esta ciudad que tenía una cultura amplia y un poco paganizante, que escandalizó, ¿os acordáis?, a Savonarola, que hizo aquella especie de cruzada contra las nuevas ideas, bueno, que acabó en nada. Bueno, pues en este ambiente es donde él nace y es un protegido de Cosme de Medici. En principio estaba destinado a ser un médico como su padre, que era un cirujano de renombre. Incluso estudió medicina e hizo algún tratado. Pero claramente su vocación era la filosofía. ¿Y de dónde aprendió filosofía? Pues precisamente de los exiliados que venían de Bizancio huyendo de los turcos. La recepción de estos sabios bizantinos en la rica Italia del momento, en las ciudades ricas de Italia, fue el punto de arranque del Renacimiento. Concretamente a él le influyeron especialmente Jorge Gemisto, Pletón y Basilio Besarión. Basilio Besarión era un eclesiástico, un obispo. Fue el obispo latino de Constantinopla, de Bizancio, en un intento de unir otra vez las 2 iglesias que se habían separado en la Edad Media, ortodoxos y católicos. Aquel intento acabó en nada y con la llegada de los turcos, pues acabó con sus huesos en Florencia. Bueno, ¿y qué enseñaron tanto Gemisto, Pletón como Basilio Besarión a nuestro amigo Marsilio Ficino? Pues básicamente las ideas de Platón. Ambos eran unos entusiastas platónicos. De manera que, con el tiempo, Cosme de Medici llegaría a ser uno de los impulsores principales de la Academia Platónica de Florencia. Entonces tenemos a un Marsilio Ficino, estudioso de Platón, que llega a traducir además el Corpus Hermeticum,
que digamos que estaba, no sé si en la heterodoxia total, pero por lo menos en la línea, la heterodoxia con respecto al pensamiento católico. ¿De qué iba este corpus hermeticum? Vamos a verlo en dos breves pinceladas. El Corpus Hermeticum es una recopilación de 24 libros que teóricamente recogen los escritos de un personaje mítico que es Hermes Trismegisto, una especie de compendio gnóstico de la sabiduría antigua y que algunos ven como un remedo del dios Thoth egipcio. Bueno, ya vemos por dónde iban los tiros. La idea de fondo de todo el pensamiento, o de buena parte del pensamiento de Marsilio Ficino, era la de conciliar el platonismo, el hermetismo y el cristianismo, de combinarlos en una sola doctrina, lo cual no es que sea complicado, es que es imposible. Así no nos ha de extrañar que tuviese sus problemillas con la Inquisición. Bueno, pues este es uno de los referentes de nuestro amigo John Dee. Bueno, alguno habrá dado un respingo cuando he dicho que no es compatible platonismo, hermetismo y cristianismo. ¿Y por qué lo he dicho? Pues lo he dicho porque en el momento en que se juntan estas tres doctrinas en pie de igualdad, pues digamos que el cristianismo pierde pie. ¿Por qué? Pues mirad, porque lo de las ideas de Platón pueden servir como base para asentar una cierta teología, pero ya el hermetismo, una base dudosa también y peligrosa y resbaladiza, no se puede tomar sin más el platonismo, pero bueno, algunos lo hicieron como San Agustín, pero con las debidas precauciones. Pero además es que el hermetismo es directamente gnosticismo. Y claro, es darle la vuelta totalmente a los escritos evangélicos. Porque Hermes Trismegisto representaba una corriente iniciática. Todo lo contrario de lo que representa el cristianismo, en donde no hay esta vertiente esotérica e iniciática. Al menos en el mismo sentido. A veces hablamos de sacramentos de la iniciación cristiana, pero tiene otra vertiente. No accedemos a una sabiduría escondida, sino accedemos al conocimiento de Dios. Pero un conocimiento que, como dice en el Evangelio, Jesús mismo, gracias te doy, Dios mío, porque has ocultado estas cosas a los sabios, en cambio se las has enseñado a los humildes. La idea del cristianismo es que es una idea de salvación universal, no una idea de salvación restringida. No nos salvamos por el conocimiento, sino por el amor de Dios. Por lo tanto, cuando se unen, ya os digo, el cristianismo pierde pie, salvo que seas un cristiano gnóstico, de estos que tienen sus escritos aparte y le buscan el sentido oculto a las escrituras y parten de la idea de que hay el sentido para el vulgo y el sentido escondido para unos pocos privilegiados. Bueno, pues estas ideas las acoge con todo el alma nuestro amigo John Dee. Y también, como Marsilio Ficino, pues aspira a una gran religión universal, a unir todas las iglesias. Y Marsilio Ficino viene de Besarión, que pretendía unir la iglesia católica y la ortodoxa, pues digamos que John Dee espera pulir todas las diferencias que hay entre la iglesia católica y el protestantismo, pero claro, desde una base absolutamente fuera del Evangelio. John Dee es un gran erudito, un hombre muy sabio, un hombre de ciencia, pero como buen hombre del Renacimiento mezcla todo, incluida el esoterismo. Y su ansia de sabiduría no es tanto contemplativa, creo que ya lo dije, en la línea aristotélica de contemplar, pues eso, la realidad para llegar a aprehenderla, tanto como el deseo de tener un conocimiento que le lleve a dominar la realidad. Y eso, en el plano más espiritual, más que a la religión, lleva a la magia. La magia es precisamente el intento, pues, de dominar las fuerzas sobrenaturales, no tanto de amar a Dios, de contemplarlo, como de tener los resortes para conseguir unos determinados fines. Es pura razón práctica.
utilitarismo. Utilitarismo, todo lo espiritual que queráis, pero utilitarismo. Eso unido a una, pues eso, curiosidad casi infinita. Le hace que en 1580 pues abandone los cargos políticos y se dedique a intensificar su búsqueda mística. Y aquí es cuando intenta comunicarse con los seres del más allá, con los ángeles. Pero los ángeles, vamos a ver, ¿os acordáis? Bueno, si no lo habéis seguido todos mis capítulos, pero yo os lo digo, de esta corriente hermética que viene, por ejemplo, de Hermes Trismegisto, viene la idea de los círculos concéntricos, de la realidad más profunda, de la vida meramente espiritual. ¿Os acordáis? Venimos de un mundo de almas puras. Bueno, pues el contacto con los ángeles, vamos a dejarlo en el contacto con los ángeles. Pues hacia 1580 pues se vuelca en esto. Digamos que deja atrás, en su afán de pues eso, de alcanzar más sabiduría, más sapiencia, pues se vuelca en lo sobrenatural, tal como él lo entiende, y ansioso de conocimiento pretende hablar con, digamos, los ángeles, a través de que de un scryer o bola de cristal. También usaba un cristal de roca, una obsidiana pulida de origen azteca. Hay quien dicen, y en esto veis ya hay divergencias, hay quien dicen que lo compró un mercader, esto daba vueltas por ahí por Europa, se supone, ya sabemos dónde venía, a través de España y tal, y otros que dicen sencillamente que se lo regaló Felipe II cuando vino a casarse con María Tudor, ¿os acordáis? Y que le llega a hacer hasta el horóscopo. Bueno, la bola de cristal, objetos mágicos. En 1582 conoce, atención, a Edward Kelly. Y este Edward Kelly pues es una especie de medium con el que hace una gira por toda Europa dando conferencias espirituales. ¿Y en qué consisten estas conferencias espirituales? Pues en poner en conocimiento de la gente lo que le comunican los ángeles a través de este medium de Edward Kelly. Y eso después de un periodo de purificación, de oración y ayuno. Ya estamos otra vez plenamente en el gnosticismo, siempre oración, ayuno, ya os acordáis. Como lo espiritual es lo bueno y lo material siempre es lo malo, y esto viene ya de Platón, alma prisionera del cuerpo hecho por el taumaturgo, es decir, el dios malo, lo material es malo, lo espiritual es lo bueno. Y esto lleva a dos extremos, pues el extremo de el ayuno, el sacrificio, para liberarse del cuerpo, pero también, y esto veremos esta otra vertiente, también se da más adelante, a que lo que pase con el cuerpo no importa, porque el cuerpo no peca. Solo puede pecar el alma, el cuerpo es una cosa despreciable. Bueno, los ángeles le dictaban libros, le dictaban escritos, le dictaban las conferencias en un lenguaje extraño, el enoquiano, el lenguaje del cielo. Y estas conferencias, en las que Kelly pues, es un fiel discípulo hasta que va tomando cada vez más cuerpo y más importancia, pues le llevan en 1583 a reunirse con el noble polaco Albert Laski, quien le invita a acompañarle a Polonia. Laski le vende el oro y el moro. Aquí vas a triunfar. Y así van Dee, Kelly y sus respectivas familias con este Laski hacia Polonia, donde se las prometen muy felices. Y lleva una vida nómada en Europa Central. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Polonia descubren que este tal Laski en realidad no era nadie, era un timador, era un pillastre, y los deja vendidos. Así que optan por una vida nómada por Europa Central, continúan sus conferencias y, eso sí, se registran meticulosamente. Pero tanta es su fama que llegan a la corte del emperador Rodolfo II, que estaba un poco majareta con estos temas, y también al rey Esteban I Báthory de Polonia. Finalmente llegan allí.
A pesar, no llegaron de la mano de Lasky, que era les había tomado el pelo vilmente, sino a través pues, de su propia fama. Y allí pues intenta a este tal Esteban I. Báthory, pues nuestro amigo John Dee trata de convencerle de la importancia que tiene el comunicarse con los ángeles. Pero ahí no acaba de triunfar del todo, porque este Báthory era un ferviente católico y dice, bueno, sí, vale, pero siempre que no contradiga lo que dice la Santa Madre Iglesia, con lo cual, pues, en fin, aquello no duró mucho. Y la cosa, ya os he dicho que este Kelly, que era un pillastre, un farsante, pues se da cuenta de que, en cierto modo, nuestro amigo John Dee, con su ansia de saber y su erudición, acababa siendo un lastre para él, que él realmente quería triunfar más rápidamente, así que había que quitarse de encima a aquel molesto acompañante. Y durante una conferencia en Bohemia, en 1587, pues Kelly le informa a John Dee que ha tenido un comunicado de los ángeles. El ángel Uriel le había ordenado que los dos hombres debían intercambiar las esposas. ¿Veis? Aquí ya os digo la otra vertiente que acostumbra a tener el gnosticismo. Bueno, ¿qué más da? Pues cambiamos las esposas, el matrimonio, ya sabéis, en fin, todas estas cosas que ya, ¿para qué las vamos a repetir otra vez? El matrimonio tampoco está bien visto para esta gente, pero claro, a John Dee todavía le quedaba un pozo de su primigenio cristianismo, de sus primigenias costumbres y no lo ve muy claro. Acepta a regañadientes, pero ya en 1589 rompen y John Dee regresa a Inglaterra. Regresa a Marlake, donde ve que su biblioteca está en ruinas. Es que ya biblioteca donde habían ido los sabios de media Europa a estudiar, pues está desarticulada. Muchos de sus libros hay instrumentos, aquellos que había ido recolectando en aquella primera salida por Europa. ¿Os acordáis que cuando está con Mercator y otros y empieza a recolectar instrumentos de medida para la navegación? Pues también. Y bueno, en ese momento la reina Isabel le hace director del Christ's College en Manchester en 1595 como premio de consolación. Aquel había sido un antiguo colegio de sacerdotes católicos convertido en una institución ahora protestante. En 1605 deja Manchester y vuelve a Londres. Había muerto ya Isabel y estaba Jacobo I, el nuevo rey de Inglaterra, que tenía cero interés por todo el tema sobrenatural. Vamos, que no le hizo ningún caso a John Dee. Así que sus últimos años fueron años de pobreza en Morlake, donde tenía su biblioteca. Y se vio obligado incluso a vender varios de sus posesiones para mantenerse a sí mismo y a su hija, Catherine, que cuidó de él hasta el final. Este hombre se murió a los 82 años, que no es moco de pavo en aquella época. Y hemos hablado de una de sus hijas, tuvo multitud de hijos, pero la vida personal quizás no nos interese demasiado. Yo creo que lo importante es sus dos vertientes. Como espía, posiblemente reportó numerosos informes en sus giras europeas a la reina de Inglaterra, estableció las bases del servicio de inteligencia, por así decirlo, estableció los principios de la doctrina del Imperio Británico, fue un pionero en muchas cosas y además fue un esoterista consumado. Esta es la semblanza de John Dee y ya os digo, la parte más personal de sus mujeres y tal, porque tuvo dos, una enviudó muy pronto y la segunda esposa que tuvo era bastante más joven que él, es con la que se hizo el intercambio con Kelly. Kelly llevó una vida independiente luego, triunfando y acabó muriendo en Bohemia, pero esa es otra historia. Y bueno, los muy aficionados al tema esotérico, pues si buscáis John Dee, se emocionan con el tema del lenguaje enoquiano, el lenguaje de los cielos y estas cosas. Pero yo no voy a ir por ahí y yo pienso que sencillamente esto se trataba de hacer una pequeña semblanza de este hombre. A mí la parte que más me interesa es la parte del espionaje, pero no deja de interesarme esta parte más esotérica, que he tratado así muy someramente. Y ya está. Y con esto cierro los capítulos dedicados a John Dee. Espero que os haya gustado y poned un me gusta si así ha sido. Hasta pronto.